quiero compartir con ustedes está basada en una fracción de un salmo y tiene como fin que podamos entender que el Señor tiene planes tremendos para nuestras vidas. Tiene planes muy altos, sublimes, preciosos, y es cuestión de acomodarnos a lo que Dios ha preparado. No todo llega de la misma forma ni en el mismo tiempo, pero el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas. Soltarle una voz profética al que está al lado y decirle: Dios tiene grandes cosas para tu vida. Para esto está la iglesia, para fluir en palabra profética, para soltar palabras que levanten, que enciendan, que fortalezcan. Muchas veces la iglesia pierde el rumbo, generalmente cuando nos estancamos. Por eso muchas veces los pastores somos de motivar y decir ganemos gente, porque cuando estamos trabajando con gente nueva estamos atrás de los vicios, de los problemas matrimoniales, porque están acomodándose todavía. No es que los que estamos en Cristo no los tengamos, pero cuando vemos la debilidad del recién nacido, nos hacemos hombres. Habrá pasado a alguno de ustedes que tuvo un hermanito siendo todavía chico y tuvo que ayudar en la casa. Yo no tuve ni chico ni grande, yo soy único hijo, pero he visto esa posibilidad de que el hermano mayor termina casi haciendo de papá. En algún momento los papás salen a trabajar, son muchos en la casa, y entonces en el momento en donde por ahí a veces se pierde algunas cositas que eran para cuando él era niño, las lleva adelante casi manifestando su paternidad. Y vemos que la conducta de esas personas, las que crían hermanos más chicos, las que acompañan, manifiestan madurez y aún siendo de corta edad, son muy maduros al responder, al pararse frente a la vida, meditan en cosas que otros no meditan. Los demás parecería que estamos en otra dimensión, queremos disfrutar, queremos ir por otra cosa, y el otro ya sabe lo que cuestan las cosas, ya sabe que hay que cuidar, ya sabe, aprendió muchas más cosas que por ahí los que tuvimos otro tipo de infancia. Y en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Si nosotros simplemente nos enfocamos en nosotros, por ahí hasta tengamos algún berrinche y estemos medio ofendidos porque Dios todavía no contesta o porque todavía algo no sucede, o por ahí empezamos a mirarnos entre nosotros, empezamos a encontrar defectos. Decirle al que está al lado: qué suerte que me tocó un perfecto al lado, por la sangre de Cristo, aunque sea. Pero la verdad es que nos empezamos a mirar. Zulma tiene un refrán y dice: después de un tiempo nos sentimos el olor a pata entre nosotros. Pero la verdad es que muchas veces pasa eso. Empezamos a descubrir defectos en el otro y empezamos a ver. ¿Habrá escuchado usted alguna iglesia del exterior, de New Jersey, que dicen por ahí: mirá vos el hermanito? Y empiezan a soltar, ¿no? O mirá la hermanita. Y ahora no alcanza solamente con que salí a hacer los mandados y vi a alguien. Ahora es: ¿viste lo que posteó? ¿Viste cómo subió? ¿Viste cómo? ¿Qué está haciendo? El baile del caño. Y entonces empezamos a hablar. ¿Y te parece que eso es para una hermana? Y nos convertimos en críticos. Casi que nuestros almuerzos, nuestra cena, nuestra vida se convierte en un programa de chimentos. Y ahí están los Jorge Real de Casa de Dios mirando el Facebook y mirando alguna otra cosa que provea información y soltando una voz crítica y diciendo. Ahora, no está mal que si yo veo algo que está desordenado, que yo vaya a la persona y le diga: hermano, queda feo que te disfraces de mujer. Entonces yo le puedo decir eso al varón y con intención de saber por qué lo hizo. Entonces él me va a decir: no, era un chiste que hice, y nos reímos juntos y se terminó. O con la intención de decir: no, lo que pasa es que me parece que estoy con intención de cambiar de género, ahora quiero ser hermana Dorca. Y entonces yo ahí lo tengo que corregir en el nombre de Jesús. Pero la idea es que vamos directo a la persona y no usamos esto
para generar entre nosotros un tema de conversación, porque después se nos hace costumbre y después ya ando buscando qué llevar a ese encuentro que voy a tener con alguien, porque sé que él va a traer algo y yo quiero tener algo más picante que lo que tiene él, y ya somos los panelistas, no solamente el que dirige el programa, y estamos todos opinando y hablando. Y la verdad es que es completamente desagradable a la vista nuestra. Me imagino lo que debe ser para el Señor escucharnos cuando tenemos una voz crítica que no pretende para nada construir, sino que siempre está derribando. Porque al fin estás hablando de la novia, al fin estás hablando del cuerpo. Y si ya no es del cuerpo, y si ya no está contado como novia, tampoco tenés que hablar porque es perdido. Y el Señor dio su vida por ello. Así que tenemos otra manera de enfocarnos, y la idea es que podamos dejar de perder el tiempo en esto y enfocarnos en aquel que llega nuevo, no el que viene de 17 iglesias que fue haciendo un desastre en cada una. Yo hablo del nuevo, de aquel que le vas a predicar esta semana en el nombre de Jesús. El que dice, pero acá es distinto, allá los testigos me daban un estudio, pero acá nos hacen rosario, no, y entonces le empezamos a explicar, pero con esos problemas tenemos que lidiar, y hasta tenemos que tener momentos de charla. Decía, que te tocó, a mí me tocó uno que quiere hacer un rosario, bueno, pero ahora hicimos una vigilia y estamos confiando de que el Señor lo va a usar mucho, porque le gustaba rezar y ahora lo vamos a convertir en un hombre, en una mujer de oración. Y así con cada una de las personas, pero tenemos que ganar gente para Cristo. La gente que tenemos que ganar está en problemas. La gente que tenemos para ganar está en drogas, está en pobreza, está con problemas para alimentarse. Pero también hay otra gente que necesita a Cristo tanto como nosotros, que no tiene problemas económicos, que no tiene vicios, que no evidencia ser un pobre tipo que está tirado en la vida, sino que nosotros espiritualmente sabemos que es un pobre tipo porque no tiene a Cristo en su corazón y necesitamos convidarlo. Y tenemos que pedirle a Dios estrategia y tenemos que pedir a Dios la sabiduría para hacerlo. Pero el hecho de pedirle estrategia, de pedirle sabiduría, el hecho de querer hacerlo, hace que yo termine haciéndolo. Pero si yo ni siquiera me tomo el momento de orar y de pedirle a Dios, ponerme enfrente a un inconverso, ponerme enfrente, dame autoridad para hablarle a mi compañero o mi compañera, difícilmente voy a tener la oportunidad. Tengo que avanzar en el nombre de Jesús. Ahora, algunos se pudieron haber detenido por diferentes maneras, por diferentes cosas. Hablamos de sentimientos en este tiempo y hablamos de heridas y hemos entendido que la iglesia es atacada y que también la iglesia se pone susceptible. La iglesia en general, todos nosotros, pretendemos favor, misericordia, gracia, y a veces desde el lado nuestro lo único que ejecutamos es justicia. Así que yo no sé cuál es tu situación, en qué momento estás, ni tampoco quiero que evaluemos eso ahora, sino que yo lo que quisiera es que podamos entender que no hemos llegado ni siquiera al principio. Falta mucho todavía. Contarle al que está al lado, falta mucho todavía. En sí, todavía hay mucho por ver. Hay mucho por ver y no lo tenemos que perder. Tenemos mucho para disfrutar, tenemos muchas experiencias por disfrutar en Cristo, experiencias juntos como iglesia, experiencias en la célula, experiencias en los grupos de oración. Hay muchas cosas que nos van a deleitar. Pero ¿será que el Señor quiere esto y nosotros nos desenfocamos? ¿Será que el enemigo ofreció otra cosa? Nos puso a mirar los detalles, los que erran, nos hirió a alguien y entonces estamos enojados. Fracasamos cuando intentamos generar un vínculo con alguien y después vimos que no devolvía como yo pretendía que lo haga y no contestaba como yo quería que me conteste y no oraba por mí como yo oré por él, y pierdo los conceptos que el Señor me enseña de sembrar, de dar un poco más,
de no esperar nada a cambio. Y cuando yo pierdo eso, pierdo todos los demás, porque empiezo a tener una actitud egoísta. Ahora, eso también de alguna manera me hace quedar sin lo que Dios tiene para mí. Y lo que yo quiero hablar hoy es justamente de esto. Quisiera que podamos permitir que el Espíritu Santo nos ayude a ver si hay algo que todavía no llegó y cómo lo estamos esperando, o si lo dejamos de esperar y por eso todavía no está llegando. La pregunta para cada uno de nosotros hoy sería si habrá algo que dejaste de esperar. Pregúntale al que está atrás ahora, si ¿hay algo que dejaste de esperar? Yo creí que Dios a esta altura de mi vida me iba a hacer millonario, pero ya... yo pensé que a esta altura de mi vida yo iba a tener ministerio. Yo pensé que a esta altura de mi vida... Y allí cada uno de nosotros pensando que hay algo que todavía no se está cumpliendo, todavía no llegó. Y vuelvo a lo mismo. Ni uno de nosotros, es muy difícil que el hombre en general, yo ahí primero en la fila, se haga cargo de la situación, sino que la mayoría de las veces le echamos la culpa a otro. A veces, hasta dejando el nombre del Señor en alto, decimos, bueno, no será el momento, no quiere usarme, no lo quiere hacer conmigo. Falta que digamos, allá Él, ¿no? Y entonces la idea es que podamos meditar. También podría ser que algunos de nosotros nos herimos, nos lastimamos, armamos equipo, lo intentamos, y cuando decíamos, bueno, mi ejército, vamos, y arrancábamos 3, 4 pasos y estábamos solos. Y armábamos otro ejército. Ahora sí, ejército, los valientes, y salimos, vamos, y solo. ¿Y ya terminó? ¿O ahora viene el ejército de verdad? Que el Señor nos auxilie. Quizás hay algo que ya diste por perdido y el Señor solamente en esta noche quiere centrar el mensaje en esto. No des por perdido lo que Dios no te dijo que lo des por perdido. Quizás hay alguna promesa que no se llegó a cumplir en tu vida. Si es promesa y es de Dios, se va a cumplir. Se va a cumplir. Grítale en la oreja al que está al lado. Se va a cumplir. Aleluya. Más Reina Valera. Se cumplirá. Ahí está. Qué bueno. Ahí está. ¿Será que te sentís amenazado? ¿Será que decís, cuando lo intenté, me dolió? Cuando lo intenté, quedé triste, me deprimí. Ahora que estoy, mejor que me quede quieto, porque algunos hasta llegan a negociar con el mismo diablo, diciendo, bueno, yo no predico, no gano alma, no me hago muy el artista. Es más, hay cristianos, acá no, pero en New Jersey, hay cristianos que no reprenden. No reprenden, pues, ¿para qué? A ver si todavía se enoja y después me empieza... ¿Para qué? Déjalo tranquilo. Sí. Pobre diablo, está vencido. Pero, y vos no... Porque él tiene una misión que está cumpliendo claramente. Él te quiere matar, te quiere robar, te quiere destruir. Y lo está haciendo en diferentes áreas de tu vida, cada día que vos se lo permitís. El día que vos no decís, diablo inmundo, no te permito tocar mi vida, mi familia, mi trabajo, mi finanzas, mis sueños, ese día avanza un paso y comienza a tocar. Y vos podés ir a visitar a Anacondia cada 15 días, que te diga, escuchame, Satanás, pero después volvés a tu casa y seguís vos. Y sos vos el que tenés la relación con el Señor y tenés que adorarlo, exaltarlo. Y no se trata de que veas demonio por todos lados, pero que sí sepas que estás amenazado
y que hay algo que quiere derrocarte, sacarte de sobre la roca a través de diferentes circunstancias, tentándote en las debilidades, seduciéndote, enredándote, lastimando, usando el vínculo, lo que a otra persona que está cerca tuya puede hacer para herirte y dejarte enojado y separado del propósito de Dios. Al fin, la idea es que alguien de nosotros podría estar hoy sintiendo que está solo y no debería estar solo a esta altura. Alguien podría estar sintiendo que está derrotado y no debería estar derrotado a esta altura de la vida. Y entonces, si es eso lo que estamos sintiendo, podamos ir delante del Señor para pedirle a Él que sea Él el que nos sane en el nombre de Jesús. Salmo 27, versículo 13, lo vamos a repetir varias veces hoy, de la versión LBLA, dice: hubiera yo desmayado, que hubiera desmayado, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿En dónde? En la tierra, acá. Y el Señor tiene promesas de eternidad, el Señor tiene cosas grandes para tu vida. Vos vas a tener la experiencia gloriosa de morar con el Señor por siempre, pero Dios tiene promesas para acá. Y hay cosas que todavía no se cumplieron, que se van a cumplir en el nombre de Jesús. Se van a cumplir en el nombre de Jesús. Así que pudiera ser que alguno de nosotros diga: bueno, yo ya desmayé, yo aflojé, yo me desconecté, yo me olvidé de eso. Y la idea es que hoy podamos recobrar ánimo y declarar, como declaró el salmista: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. Debemos creer que vamos a ver la bondad del Señor, la bondad del Señor. Y cierra diciendo: en la tierra de los vivientes. Quiero leer algunas otras versiones, no las voy a leer enteras, sino que me voy a quedar con un pedacito del texto donde dice: hubiera desmayado yo si no hubiera creído que había de ver. Otra versión dice: si no hubiera creído que tengo que ver. Otra versión dice: si no hubiera creído que llegaré a ver. Decirle que está al lado: llegarás a ver. Otra versión dice: yo sé que veré. Otra versión dice: yo confío en que veré. Otra versión dice: espero disfrutar la bondad de Dios. Es importante que yo le crea a Dios. Dios tiene planes gloriosos para mi vida. Planes gloriosos. Hay otra versión que dice: confío en ver. Confío en ver. Y yo quiero que seamos motivados hoy a confiar que vamos a ver cosas grandísimas que Dios va a hacer en favor de nosotros. Mire, la última versión que leo, la TLA, la traducción para América Latina, dice: pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad. Qué precioso esto de saber y creer y confesar delante del mismo Dios que yo voy a disfrutar de su bondad. Pero este último pasaje que leo de esta versión dice: pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad. Dice: junto con todo tu pueblo. Y eso indica que el Señor tiene planes personales, pero te está incluyendo en un propósito y en un proyecto que es para el pueblo de Dios. Y por eso es que tenemos que esperar juntos. Y en esto de esperar juntos tenemos que alentarnos, tenemos que motivarnos. Cuando yo estoy bien, tengo que soltar gracia, favor, misericordia de Dios sobre la vida del que está al lado y motivarlo a creer. Yo puedo ser quien use Dios para allanar el camino. Yo puedo ser el que despierte, encienda la fe que estaba opaca en alguna persona, pero yo también puedo ser el proveedor, puedo ser el canal de la bendición. Yo puedo ser el que va a usar para que se sane aquel que está enfermo. Yo puedo ser el que ore y se abran las ventanas de los cielos y aparezca un nuevo trabajo, aparezcan muchas horas menos, porque los de casa de Dios van a trabajar muy pocas horas y van a ganar mucho dinero.
Aleluya. Pero yo tengo que dejarme usar y tengo que estar en ese fluir y decir, bueno, Dios, vos me podés usar para esto, y así como me usás, Señor, servite del pueblo para que yo también sea bendecido, y entonces ir por todo lo que Dios tiene y ya no dejarlo, no desmayar. Y aunque pasó el tiempo, podamos declarar, hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor. Así que tengo que estar listo para esto. Mire, en el medio de una situación difícil, el salmista lo estaba diciendo. Él estaba diciendo, hubiese yo desmayado cuando me pasó algo en particular. No sé qué te pasó en este último tiempo, espero que no sea algo que no pueda presentarse al lado del salmista. Él dijo, por ejemplo, hubiese yo desmayado cuando Saúl me perseguía para matarme. Vos podés decir, hubiese yo desmayado cuando me enteré que esa chirusa andaba hablando cosas de mí. Vos podés decir, hubiera yo desmayado cuando se equivocaron de nombre los pastores. Yo me llamo Oscar y me dijeron Carlito. No es cuestión de desmayar por sencillez, pero si estuviste mal y si algo te dolió, es bueno que puedas declarar, hubiese yo desmayado, pero a pesar de eso, estoy firme en el Señor. David podría haber declarado, hubiese yo desmayado cuando seguía intentando matarme. Si quiere, después puede leer 1 Samuel 23, 6 al 14, aún en el Salmo 19, había esa intención de ir contra su vida. Él podría haber dicho, hubiese desmayado yo cuando su hijo Absalón se rebeló por querer el reino y el rey David huía por temor de ser asesinado. Si quiere, 2 Samuel 15, 19. Tenemos que entender que estaba hablando de cosas difíciles, momentos muy, muy crueles. Y yo creo que algunos de nosotros pudimos pasar por momentos así. Y a pesar de eso, hoy estamos en la casa de Dios. En los tiempos de batalla con los filisteos, podría haber declarado, iba a desmayar, pero creí que el Señor iba a estar, creí que iba a ver su bondad, y acá estoy firme para la gloria de Dios. La idea es que nosotros podamos declarar que no importa lo que haya pasado, estamos más firmes que nunca y estamos listos para recibir lo que viene en el nombre de Jesús. Todo el Salmo 27, leímos solamente un pasaje, un versículo, está compuesto de una mezcla. Hay por lo menos 5 posibilidades, 5 fragmentos de ese salmo que nos van a ayudar a entender algunas situaciones que podrían ser parecidas a las nuestras. Cuando comienza y cuando termina, lo que está declarando ese salmo es confianza en el Señor. Decirle al que está al lado, puedo confiar en el Señor. Y ahora decirle, tenemos que confiar en el Señor. Aleluya. Algunos de nosotros pretendemos decir y contar públicamente que confiamos y nuestros actos dicen todo lo contrario. Nuestra manera de orar dice todo lo contrario. Nuestra manera de involucrarnos con Dios dice todo lo contrario. La manera en que nos sentimos asustados, oprimidos, perseguidos, muestra que no estamos confiando en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor. Iba a cantar Puedo confiar, pero otro día. Pero no me den manija que canto. Bueno, lo que tengo que hacer es, ¿qué tengo que hacer? Confiar en el Señor. Confianza en la oración. Confianza ante la presencia del Señor. Mire, el versículo 1 habla de confianza en el Señor. El versículo 2 y 3 del Salmo 27 habla de confianza a pesar de los enemigos. A pesar de, yo confío en el Señor. Tengo que tener confianza ante la presencia del Señor, dice 4 y 6. Delante suyo tengo que moverme libremente porque no hay nada que me deje fuera. Y para eso tengo que servirme de la gracia y la misericordia. Y en esta dispensación del favor de lo que hizo Jesús por mí. Y ahora clamar porque esa sangre me limpie, acomodar mi situación y otra vez estar frente al Señor.
Confianza en la oración, versículo del 7 al 12. Mi oración tiene que manifestar confianza. Mi oración no tiene que ser, Señor, si a vos te parece, si vos que le das a todos y a mí nunca me diste, si querés tirar una moneda para casa. Yo tengo que decir, Señor, hay promesas, yo las reclamo, yo sé que vos sos un Dios poderoso. No apretarlo a Dios, pero sí declarar que todo lo que Él dijo se hará en tu vida. Se hará en tu vida. Tengo que entonces al fin tener confianza en el Señor. Así es como vuelve a terminar declarando confianza en el Señor en los versículos 13 y 14 que estábamos leyendo, el 13 principalmente. Allí es donde se hace énfasis que hubiéramos desmayado si no hubiésemos sido las personas que tienen confianza en el Señor. Confianza en el Señor. Dale testimonio al que está al lado, decirle, yo confío en el Señor. Aleluya. La idea es que podamos entender que es importante creer. Yo tengo que creer. En el orden de este texto está primero creer que ver. Decirle que está al lado, primero creer que ver. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré. Yo tengo primero que creer para poder ver. Funciona completamente al revés. Qué bueno que alguien en esta noche, de los que decíamos en algún momento de nuestra vida, ver para creer, que podamos estar diciendo todo lo contrario, creer para ver. Ministrarlo al que está al lado, decirle, creer para ver. Mire, de estos pasajes aprendemos varias cosas. Lo primero que debemos creer es creer para ver la salvación, y esto es creer en Cristo. Si yo creo en Cristo, creo en el Señor, voy a ser salvo para la gloria de Dios. Primero creer y entonces voy a ver. Decir al que está al lado, creed y verás. Bien, qué bien que le sale. Jesús a Nicodemo, Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. ¿Qué hay que hacer? Nacer de nuevo. ¿Qué le pasaba a Nicodemo? ¿Cómo vamos a hacer si ya somos grandes para entrar en el vientre? Y todas las explicaciones que estaba esperando. Pero se trataba de creer. Si Dios dice que hay que nacer de nuevo, yo nazco de nuevo y le doy comienzo a una nueva etapa en mi vida. ¿Y por qué creí? Voy a ver. Así que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La necesidad del nuevo nacimiento surge de la incapacidad que los hombres tenemos para ver, y mucho más para ver el reino de Dios. En general, podríamos decir que estamos ciegos. Jesús aún usa frases como ciegos, guías de ciegos, gente que bajo la autoridad de la religión pretendía enseñarle a otros cómo era y de qué se trataba. Y la idea es que estamos ciegos hasta que llega el Señor iluminando nuestro ser. Cuando estamos ciegos no hay verdad espiritual en nosotros. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine para que haya verdad espiritual. Porque si no hay verdad espiritual, vamos a andar a tientas. Y andando a tientas, posiblemente terminemos esclavos de la mentira. Yo no quiero hacer un ejercicio que es obvio, pero cualquiera de nosotros que estuviera privado de la visión y le dice a alguien, ¿me ayudás a ir hasta la vereda? Y el que está se hace el pícaro y lo lleva para el fondo, no puede discernir hacia dónde lo están llevando porque no tiene visión. Necesitamos ser iluminados por el Señor para saber a dónde estamos yendo en el nombre de Jesús. La condición del nuevo nacimiento sencillamente es la fe. Lo único que necesitamos para ser salvos es fe. Necesitamos fe. Ahora, la fe ya está puesta por medida en cada uno de nosotros y hay que alentarla, hay que despertarse. Algunas situaciones podrían quitarla, pero yo necesito pedirle a Dios gracia y tengo que pedirle al Señor amor. Yo quisiera que, hoy me inspiró mucho el nombre de un ministerio naciente. Hoy estuvimos hablando con un pastor que
tuvo una visión y le pareció bueno hacerlo y lo está transmitiendo, y entonces yo me comprometí que lo voy a tratar de llevar a todos los consejos pastorales de la fraternidad y a nuestro consejo pastoral, porque me pareció excelente para el Día Nacional del Donador o de la Donación de Sangre, que es ahora en el mes de junio, julio. No, en julio, ¿no es? Sí. No, es en junio o en julio. Y entonces en esa ocasión, en cada ciudad, armar equipos, hacer todo esto. Y me dice, me está ayudando mucho otro pastor que formó un ministerio que está muy bueno, que se llama Más Amor y Menos Link. Y me encantó eso, más presencial, más de estar, más de involucrarse, más de ir, más de estar cara a cara, más de congregar, más de venir y bendecir, y no tanto de poner me gusta o qué lindo que estuvo y demás. Entonces creo que para este tiempo tenemos que ser aquellos que el Señor va a usar para ministrar en el amor de Dios, en el amor de Dios. Nosotros dejamos un título, una frase en la puerta de nuestra congregación que nos acompaña desde que nacimos como iglesia. Algunos pensaban que ese era el nombre de la congregación porque en algún momento estuvo más grande la frase que el nombre de la congregación, y la verdad es que nosotros siempre estamos convocando a la ciudad, a cualquiera que lea ese cartel, a tener una amorosa cita con el poder de Dios, y nosotros seríamos contados como parte del ejército de amorosos. Decirle al que está al lado, amoroso. Así que tenemos que manifestar ese amor, manifestar esa gracia, tenemos que transmitir eso que Dios quiere a través de nuestras vidas. La palabra nos decía entonces, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Así que teniendo y haciendo énfasis ahí en Juan 3, versículo 3, decimos esto: el que cree en Él no es condenado. El que cree en Él no es condenado. Salimos de la condición de perdidos. El que cree en Él tiene vida eterna, y nosotros somos portadores de esa vida eterna y tenemos que disfrutarla. Pero también tenemos días en esta tierra y tenemos que tener esa confianza, esa seguridad para saber que en este tiempo todavía hay cosas que Dios va a hacer en favor nuestro aquí en la tierra. Con seguridad, si quisiéramos centrar la frase del Evangelio, diríamos que justamente esta frase, el que cree tiene vida eterna, resume el Evangelio. Y deberíamos nosotros estar meditando no solamente en nuestra condición, sino en a cuántos le convidamos esta posibilidad, a cuántos le dimos la posibilidad de que se vuelvan a Cristo. El apóstol le dijo al carcelero, a quien lo estaba oprimiendo en esa ocasión, en Hechos 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo. ¿Qué hay que hacer primero? Creer. Y luego entonces somos salvos. Esto es tan cierto hoy como lo fue hace 2000 y pico de años atrás. Podríamos volver al pasaje de 27:13 de Salmo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré. Si no creyese que veré. Yo tengo que estar dispuesto a creer. Lo segundo de lo que podríamos meditar es que tengo que creer, pero tengo que tener sentimientos sanos, que tengo que estar alineado, que todo mi ser se tiene que alinear al Espíritu, y mi espíritu se tiene que alinear al Espíritu Santo de Dios. De otra manera, seguramente va a haber berrinches, heridas, cosas generacionales que traigo que me van a desviar o me van a desenfocar. Tengo que entonces declarar que estoy sano emocionalmente en el nombre de Jesús y pedirle a Dios que me muestre claramente cualquier cosa que me ponga en condición de insano, para renunciar, para pedir ayuda, para ser sano en el nombre de Jesús. Cuando todo está oscuro, hay que creer para ver a Jesús. Cuando no tiene sentido
que el acto sea creer y nada más. Cuando no hay razón en lo que se está diciendo para que alguien pueda creer, ahí es donde tenemos que mostrar una fe cruda, una fe pura. Y en esa fe vamos a declarar que lo vamos a ver, que vamos a ver a Jesús. Y si declaramos eso, lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Pero debemos creer en Él antes de verlo o antes de sentirlo. Muchos de nosotros tuvimos experiencias gloriosas, percibimos, sentimos su presencia en un lugar, experimentamos cosas materiales, vimos cómo respalda, cómo hace milagros, cómo toca, cómo hace. Pero lo primero que hay que hacer, y siempre es necesario volver al principio para asegurarnos de nuestra condición, lo que tengo que hacer es creer. Primero que todo, tengo que creer. Tengo que creer. Y suena diferente cuando oro, si creo. Suena diferente cuando canto, si creo. Suena todo diferente en la vida del cristiano cuando cree. Tengo que creer. Yo puedo tener el mayor deseo de ver algo de parte de Dios, pero si primero no creo, no lo voy a ver. Pero quiero decirte algo, si crees, lo vas a ver. Hebreos 17:11, podríamos preguntarlo, ¿no fue así para Noé? Dice 11:7 de Hebreos, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, decirle que está al lado, no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tremendo. ¿No fue así con Abraham? Hebreos 11, versículo 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe? Él estaba esperando algo que no existía y fue hacia donde estaba algo que no se podía ver. No es que le dijo, te voy a entregar esta ciudad, te voy a entregar. Tenía que salir y fue. Y rumbo a eso se encontró con la promesa del Señor, porque fue fiel. Abraham entonces no vio la ciudad primero y luego creyó, sino que creyó primero y luego pudo ver la ciudad. Hebreos 11, versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es perfecta, esa es perfecta. Creer entonces viene antes que ver. Decíselo al que está al lado, primero creer, luego ver. No fue así con Moisés. Hebreos 11, versículo 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, escuche, como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Quizás el Señor nos está inspirando hoy a que podamos cambiar la manera de ver. A veces estamos esperando que haya una mejor resolución, que podamos tener una mejor observación de las cosas. Y quizás hoy es el día para empezar a ver lo que no se ve y sostenerse en esa situación, como nos está relatando la palabra, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que si tuviéramos que seguir la receta, tendríamos que comenzar dejando Egipto, que es tipo del mundo. Y el segundo paso a dar sería confiar en que el que es invisible es real, como lo hizo Moisés.
no quiero ni siquiera quedarme mucho en el detalle, pero el mundo es amenazante y constantemente está con intenciones de seducirme, atraerme, enredarme, de involucrarse, de por diferentes medios meterse en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, en la vida de tu familia. A veces pudiéramos llegar a errar hasta el punto de decir que hay buena gente que está en el mundo, y la verdad que a considerar con los ojos del mundo es buena gente, pero para mí puede ser sumamente dañina. Yo no quiero ser de esos ministerios, de esos pastores que dicen que está mal que los chicos, que las chicas tengan amigos que sean del mundo, mientras que tu persona esté tan fuerte en Cristo que pueda tocar el corazón de los inconversos que están alrededor tuyo. Pero va a ser claro y evidente cuando vos empieces a ceder en algunas invitaciones que el mundo te haga, en cualquier aspecto y en cualquier área de la vida. Cuando vos empieces a disfrutar eso y te empieces a estancar en tu crecimiento. La idea es que nosotros podamos saber que hay algo que no se ve, pero es tremendamente glorioso y está allí adelante. Y debemos sostenernos, dejando el mundo atrás. Todos los que nos convertimos de grande dejamos cosas en el mundo. Y algunos pasó mucho tiempo y parecería que ya está todo resuelto y jamás se volverá a esa forma de vida. Pero en algunas vueltas de la vida vuelve a pasar por enfrente lo mismo. Y yo tengo que estar bien parado para que en esa ocasión yo le pueda decir otra vez, no, estoy enfocado, estoy mirando, estoy con la actitud de ver al invisible. Aunque pudiera levantarse argumentos, la palabra me está mostrando claramente cuál fue el fin del mundo, cuál fue el fin de Egipto y cuál fue el fin de los que se sostuvieron mirando al invisible. Podríamos declarar entonces que hubiera yo desmayado. Y la fe no deja de ser confianza. La fe podría ser una confianza personal, enfocada en Dios. El Salmo 13 que leíamos se sigue del versículo 14 y dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, dice el versículo 14, y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Tenés que esperar, decirle que está al lado, espera a Jehová. Versículo 25 del capítulo 73 de Salmo. Hay una declaración que es tremenda y que debería ser nuestra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Esa tiene que ser mi postura. Egipto quedó allá, nada deseo acá. Estoy enfocado en el que tengo en los cielos. Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué descripción, qué corazón sanito, qué vínculo en alguien que puede declarar Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Será que de cada una de estas expresiones podría dar testimonio? ¿O será que de algunas sí podría decir, nunca me voy a olvidar cuando me guardaste, cuando fuiste la roca para mí, cuando fuiste el castillo? Quizás todavía no había sido libertado, pero él ya estaba declarando,
es mi libertador. Quizás no había tenido la experiencia de sentirse rodeado y cuidado por el Señor todavía en algún aspecto, en algún momento de su vida. Y ya se estaba declarando: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Y yo creo que el Señor hoy nos está motivando a esto, a que hagamos memoria de cuántas veces nos ha guardado, y aún inconscientes de las veces que nos ha guardado, demos gracias por todo lo que ha hecho en favor de nosotros. Porque en muchas ocasiones habrá hecho cosas en favor de nosotros sin que siquiera lo supiéramos. Y algún día, delante de Él, nos gozaremos en todo lo que hizo en nuestro favor. Pero también sabemos que la cosa no terminó y que Él todavía va a hacer cosas por nosotros. El Señor te quiere como ejemplo, quiere que brilles. Y si vos no tenés fe, si vos no crees primero antes de ver, si vos no sos alguien que está esperanzado en el Señor, no tenés un mensaje digno de ser escuchado. ¿Qué mensaje estás dando? Lees el versículo y le decís: si no aceptas a Cristo, te vas al infierno. Decí conmigo, y vas a algún pasaje que hable de la sangre, vas a un pasaje de arrepentimiento. Quizás no haga falta hablar de tantos pasajes, sino que puedas presentarte y decirle: yo confío en el Señor. Y con tanta seguridad que quien está enfrente tuyo diga: yo quiero confiar de esa manera y en ese Señor. Segunda de Corintios 1:12 en adelante dice: para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo, y especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprendan del todo. Así como ya nos han comprendido en parte, que puedan sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Qué lindo poder tener este tipo de mensajes entre nosotros. Qué lindo poder hablar entre nosotros del orgullo de caminar juntos, de hacer las cosas bien, de tener esa fe, de tener esa esperanza. El Salmo 73 declaraba: ¿a quién tengo yo? Y nosotros podemos hoy decir: tenemos al mismo, tenemos al mismo. Y el pasaje del salmista comienza preguntándose: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y luego declara: te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Ese es tu deseo. El que está en el cielo es más deseable que cualquier otra cosa que en la tierra. Porque si Él está primero, todo lo demás viene por añadidura. Pero si por error pusiste algo delante, posiblemente nada llegue, ni siquiera a eso. Salmo 18:2 dice: el Señor es mi roca, decíamos, mi amparo, mi libertador, es la versión de la NBI. Es mi Dios, el peñasco en el que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva. Y declara al final: mi más alto escondite, donde el diablo no te toca. No da la altura, ni tampoco da la sabiduría para interpretar dónde podés estar. Nuestra fe solo puede estar depositada en una sola persona, en Dios. ¿Qué sería de nosotros si Dios no interviniera en nuestras vidas, si Él no se hubiese cruzado en nuestro camino? El salmista lo declara muy bien cuando dice lo que venimos leyendo varias veces: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Sul, ¿en cuántas ocasiones nos sentimos deslizar, caer de nuestra confianza en Dios?
Y muchas veces esto tuvo que ver más con nuestra condición que con el mismo Dios. Los problemas, los conflictos, el desánimo, tantas cosas más han venido a nuestras vidas. Seguramente hubiéramos desmayado, pero hoy estamos aquí en el nombre de Jesús. Si no hubiera sido por la ayuda del Señor, ni uno de nosotros podría estar firme hasta este día. Habrá situaciones en la vida en las cuales solo Dios nos podrá socorrer y sacar adelante. La idea es que hoy podamos meditar en esto y no volver atrás. El Señor que está en los cielos no tiene limitaciones. Para Él no hay imposibles. Y solo sus hijos y los que Él favorece son dueños de esas cosas que no tienen límites y de los imposibles. Para Él todo es posible. Y pase lo que pase, podemos alzar nuestra mirada al cielo y otra vez podemos declarar: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Quizás alguno de nosotros ha dejado la palabra de lado. Quizás en algún momento declaraste: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y ahora estás corriendo riesgos, lejos de la palabra. Que la palabra sea tu delicia. Que puedas deleitarte en hablar de Dios. Si en este tiempo dijiste: otra vez culto, otra vez célula, otra vez orar, otra vez leer la Biblia, sé capaz de volver atrás y comenzar de nuevo y entender que fuiste liberado, fuiste comprado y estás bendecidísimo. Solamente tenés que comenzar a actuar y poner las cosas de Dios como delicia delante tuyo. Dice Romanos 10, versículo 17, allí nos promete: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Deuteronomio 32, versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, justo y recto. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Alguien que está listo para salir al auxilio y para cuidarme. 119, 140, sumamente pura es la palabra y la ama tu siervo. Amás la palabra, amás al Señor, amás las cosas de Dios. Lo estás viviendo de esa manera. Leo este Salmo 42:5 y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Todavía no terminó. Estamos en el mejor momento y Dios va a hacer algo poderoso en nuestro favor. El día que temo en Él, confío, dice Salmo 56:3. Ponete de pie y vamos a estar orando. Salmo 138:3 dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Este es el día para clamar, para ir delante del Señor declarando que todavía no está todo terminado, que vienen tiempos gloriosos y que Dios va a hacer algo poderoso en favor de todos aquellos que creemos, de los que nos sostenemos como mirando al invisible.